entonces hago la presentación otra vez. Pues nada, voy a hacerla más breve. Vale. Bueno, pues parece ser que ahora es cuando vamos a dar comienzo a la reunión. Ha habido un error técnico. Y nada, bueno, deciros que yo soy Tony del equipo de AMPE Valencia. Estamos aquí en la sede de la ciudad de Valencia y bueno, vamos a hacer una charla telemática con la idea de aclarar las dudas sobre la convocatoria que se acaba de publicar recientemente de docentes en el exterior. Contamos con la participación de una maestra que está ejerciendo allí este año ya como docente en el exterior, pero que tiene ya una dilatada trayectoria como maestra aquí y además en el exterior en comisión de servicios en estos últimos años. Y nadie mejor que ella para hablarnos en primera persona de esto, de en qué consiste esto de ejercer en el exterior. Y bueno, como he dicho en el chat, os he dejado en mi correo. Si tenéis alguna duda, intentaré posteriormente contestaros. Y vamos a empezar ya. Así que la primera pregunta, Belén, ahora sí, parece ser que no falla, es esto. Cuéntanos un poco en qué consiste esto de ser maestra en Londres. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como he comentado antes, repito, ya sabéis que hay varios programas, escuelas europeas, secciones, ALCES, y yo en concreto estoy en un centro de titularidad. El centro es pues un centro español, pero ubicado en Londres. Tenemos la etapa de infantil, la etapa de primaria y dentro de la etapa de secundaria está también bachiller. Entonces, ejercer como docente aquí, pues es lo mismo que ejercer en España, pero con la peculiaridad de que hay un currículum mixto y no solo impartimos la enseñanza española, sino que también tenemos que pues tener en cuenta pues, no el Pues, currículum al uso, sino parte de lo que es la normativa y legislación inglesa. o sea, que Entonces, dentro de, es ejercer de maestra, pero no igual que aquí, sino compartiendo algo no, del sí que currículum. es, o sea, sí que es igual, pero lo que pasa es que, pues, aquí, pues, hay, pues, lo que son los British Values, todo el tema de safeguarding, que lo tienes que trabajar de forma transversal. Entonces, tienes que seguir lo que es el currículo en español, pero además meter esta parte que digamos que forma parte de la legislación inglesa, ¿no? Con lo cual es una sobrecarga de trabajo, que todas las semanas celebramos algo, pues aunque la semana pasada en España también se celebra la semana anti-bullying, pues aquí también, pero pues con una connotación británica. Y así prácticamente todas las semanas vas un poquillo, pues eso, intentando compaginar lo que son las dos normativas. Mm. Ajá. Muy bien, pero hay que recordar, bueno, luego se dirá, y cualquiera que lea convocatoria, que son la mayoría de las plazas que se ofertan son centros de titularidad española, es decir, que pertenecen a lo que sería el Estado español, pero allí la idiosincrasia es que, pues, algunos de los contenidos o el currículum o la normativa influye en la manera de dar clase, que no es tal cual simétrica a lo que sería ejercer aquí, que a lo mejor es la idea que se hace uno. Bueno, voy a ir allí a hacer lo mismo que aquí, pero en suelo inglés y casi con las mismas clases. Supongo que las asignaturas incluso hasta cambiarán algunas de nombre o habrá diferente, ¿no? No, 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 es el mismo currículum, El es el mismo, el currículum mismo. español, es Ah, exactamente igual, sí, sí. vale. Solamente damos una asignatura que se da en quinto, que es la parte de lo que es safeguarding, pero lo demás es la misma. Pero lo que te digo es que dentro de nuestro currículum, además tenemos que hacer actividades que están relacionadas con el currículum británico. O sea, no es uno u otro, es el nuestro más Más, como el complemento. británico. Sí, sí. Vale. Muy bien, pues nada, vamos a pasar a la segunda pregunta. Voy a ver mientras tanto si ahí se queda alguna pregunta en el tintero en el chat y nos da tiempo. Y vale, eso luego el tema económico quizá lo hablaremos luego. Venga, Belén, ¿qué debemos preparar o estudiar para tener éxito y conseguir una plaza de docente en el exterior? ¿Y dónde Vale. podemos prepararnos? Vale, yo te cuento lo que yo hice. A ver, esto es una carrera de fondo, ¿vale? Yo me enteré de que existían estas plazas hace más de 10 años, entonces inicialmente lo que hice fue una toma de contacto de hacer cursos sobre acción educativa en el exterior. ¿Dónde? Pues he estado, lo siento, pero en varios sindicatos, no solo en Ah, AMPE, vale, vale, ¿vale? vale, vale, vale.
Incluso, bueno, en Cefire también ha ofertado en alguna Ah, que otra vale, vale. ocasión cursos de acción educativa en el Sí, exterior. nosotros hacemos uno, bueno, no sé si recientemente, el año pasado hicimos uno que además imparten, bueno, gente que está muy relacionada con... Y bueno, supongo que serán esos cursos los que... Sí, sí, bueno, el vuestro lo hice también hace muchos años, como hará 8 años, así que lo hice. Pero sobre todo lo que hay que hacer es coger la convocatoria y ver qué es lo que puntúa. Porque puedes rascar muchos puntos, no solo en lo que es la formación, sino en tu experiencia laboral. No sé si habéis hecho, bueno, sí, porque la vas a explicar ahora la convocatoria, pero pues programas Erasmus, coordinaciones, dirección, secretaría, cursos, tenéis que coger la convocatoria e ir marcando, me falta de esto, pues voy a hacer. Porque una décima es estar dentro o fuera. En mi caso, yo he llevado 2 años de comisión y han sido una décima lo que me ha supuesto no conseguir la plaza y, bueno, agradecer también la comisión. Pero arañar cualquier décima es importante. Entonces, yo, aparte de los cursos y ver lo que se necesita para ir arañando esos puntos, yo me he cogido la normativa pura y dura y yéndome a la página del ministerio y viendo qué legislación está al día y cogiendo, subrayando, sacando preguntas. Y una vez que ya me leí pues toda la normativa y bueno, yo he tenido el hándicap que además me he movido en diferentes leyes educativas, con lo cual he tenido que ir estudiando una detrás de la otra. Después es hacer test, test y test y test. Y bueno, pues apostar primero por la fase específica, que es lo que es el test, y hay que Ujú. pasar el test, porque si no pasas el test, pues no hay, prácticamente no hay opción ni siquiera para comisión. Entonces, esa ha sido mi estrategia. ¿Recuerdas alguna pregunta así que salga sí o sí, que pueda ser ahora mismo de... Bueno, hay preguntas que son regalos, pues ¿en cuántos ciclos se divide la etapa de primaria? primaria? O esas que sabemos desde el minuto uno. El test no es fácil, Esto es porque no es fácil, porque, a ver, tienes que haberte leído mucho la legislación, subrayar, sacar ideas principales. Porque a lo mejor de las 40 preguntas, pues dices, vale, pues 5 las sabías sin haber estudiado, pero el resto has tenido que estudiar. O sea, hay que estudiar, sí, sí. no hay opción, sí, sí. Muy bien, pues nada, pues seguimos un poco más con alguna pregunta. Vale, una vez pasas esta fase específica, bueno, este cuestionario, el supuesto práctico, que háblanos un poquito así en breve del supuesto práctico. Vale, Es como el de las oposiciones, imagino, que te ponen un sí, enunciado. sí, sí, tal cual. La fase específica, bueno, ya sabéis que es cuestionario y el mismo día es 1 hora el cuestionario y luego no me acuerdo si son 2 horas o 2 horas y media, ya no lo recuerdo, lo que es el supuesto práctico. Y el supuesto práctico ha ido cambiando a lo largo de los años porque al principio era una pregunta a desarrollar. Hace las otras 2 convocatorias era contestar a 4 preguntas y la última, que es en la que yo he aprobado, también, pero enlazadas unas con otras. Entonces, mm, nos obsesionamos mucho, yo la primera, en voy a hacer supuestos prácticos, voy a ver cómo puedo llevar algo preparado. Sinceramente, es la experiencia personal. Yo aconsejo no inventarse, intentar hacer lo que estás haciendo en clase, ser lo más sincero posible y aunque no te lo piden, sí que intentar que el supuesto esté relacionado con tu primera opción. Es decir, yo pues este año he aprobado por infantil. Sí, Con lo dime. tuyo, vamos, con lo que tú sabes, con la especialidad por la cual ejerces aquí, ¿no? Lo que más dominas, ser No, pero especialista. más que eso, es como algo, tú puedes pedir varios destinos y si tú puedes, por ejemplo, Reino Unido infantil y pides primaria Marruecos, pues intentar que el supuesto esté basado en Tu Reino primera Unido opción. infantil, en tu primera opción. Sí. Ah, vale, Y vale. estudiarte un poquito lo que es el país y, bueno, saber dónde vas, Claro. no ir a ciegas. Pero tú lo tendrías claro, Reino Unido, o tenías segundas opciones. No, no, tú No, eras Reino Unido. yo 3 años seguidos he apostado por el Reino Unido y You are in love of British yes, country. yes, yes. Bueno, pues
Pues nada, y otra cosita que se me ocurre, que bueno, que me he pensado, ahora mismo, por ejemplo, a noviembre o finales de noviembre, ya casi diciembre del 22, y con la convocatoria ya publicada, uno, por ejemplo, de golpe y porrazo podría proponerse, decir, yo llego a tiempo a esta prueba del test y al supuesto práctico. ¿Crees tú que llegaría a tiempo o no? ¿O esto, como dices tú, está largo? No, llegas a tiempo. A ver, como ya he dicho, tienes que arañar puntos en la fase general, en lo que es formación, pero la entrevista son 15 puntos. Entonces, a lo mejor es que lo bordas en la entrevista y vas con 4 puntos y otro que va con 9 no saca la plaza. Entonces, sí, sobre todo entregar papeles, que de aquí a Claro. mayo pues pueden cambiar muchas cosas. Y si te pones ahí a piño, por supuesto que puedes, claro que sí. Hombre, lo tienes que compaginar con tu vida personal y laboral, Claro, pero claro. sí. Muy bien. Bueno, pues si una vez pasas esta fase específica, cuestionario y supuesto práctico, bueno, la entrevista vendría después del supuesto. Si tú pasas el test, entonces Mm. hay un llamamiento Ujú. para hacer la entrevista delante del tribunal, que está compuesto por 5 personas, de las cuales una es inspectora o inspector. Y entonces lees el supuesto práctico que tú has redactado. El supuesto se hace en papel autocopiativo. Ah, vale, Entonces, como no sé. sí, el día del examen, pues el tribunal se queda con la copia y tú vas leyendo y ellos van mirando a ver si estás leyendo Ah, lo que vale. pone. Y todo eso en un día, en el mismo día. Sí, sí. Y Ah. entonces, no, o sea, ¿a qué te refieres? ¿El día que haces el...? El día que haces el test y el supuesto, ese mismo día también lees, ¿no? No, porque tú tienes que esperar a saber si has pasado el test. Si no has pasado el Vale, test, no puedes hacer el supuesto. vale, es verdad, es verdad. Y, Vale, y entonces, una vez que lo has leído, entonces empiezan ya a hacerte preguntas. Te hacen preguntas relacionadas con el supuesto que vale, has vale. escrito y luego te hacen preguntas en las lenguas en las cuales tú has dicho que no que tienes, porque tú puedes puntuar por las lenguas que quieras, pero si tú has pedido Reino Unido y Francia, pues te van a preguntar en inglés y en francés o en italiano, si es Italia. Vale. Bueno, muy bien. A ver, y una vez seleccionada o digamos que pasas este corte de test, supuesto, preguntas relacionadas con el supuesto y con otras cosas, sales seleccionada, listado provisional y demás, y hay que afrontar el curso de formación en Madrid. Bueno, listado provisional, listado definitivo y un curso en Madrid que se hace allá por verano, junio, julio, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes Mm, contar de esto? a ver, el curso se ha hecho en julio todos los años. Nada, es un curso que dura un día, es online y lo que te van explicando un poco, pues el tema de mudanza, instalación, te explican un poco otra vez con pinceladas los programas a los que vas y es meramente informativo, no es que lo Ah, tengas que vale. superar, es una ayuda, Ah, vale, no vale. es Pero que hay que no es un hacerlos requisito. Sí, sí, sí o tienes que sí. Se hace en hacerlo, Madrid, sí, todo en Madrid siempre. pero online, no es Ah, online, presencial. el curso online. Ah, Sí, bueno, pues mejor, te evitas sí. el desplazamiento. ¿Cuánto dura este curso? Un día, una Un jornada día. sí, Muy bien. pues de 9 a 5 creo que fue. O sea, realmente implica el día que haces el examen, el día que lo lees y luego estar un día conectada online a este curso y ya llegaríamos bueno, pues a esperar cuándo te tienes que incorporar. Es decir, cuándo uno, Julio, después de este curso, se empieza a hacer la idea de que tiene que irse o cuándo se suele ir la gente para allá. O... Pues cuanto antes, enseguida, porque, a ver, yo te hablo de la experiencia en el Reino Unido, pero yo creo que es similar en el resto de los países. Hay un movimiento de casas en verano que luego en septiembre es muy complicado el encontrar, sobre todo en el Reino Unido, desaparecen. El hándicap que tiene el Reino Unido, que yo no lo tengo, porque como yo ya llevo 3 años aquí, tengo el pre-settle, pero mis compañeros que después del Brexit han tenido que venir al Reino Unido, pues está siendo los 2 años que han tenido que hacer el papeleo arduo, complicado y un poco agotador. Pierden el verano. Papeleo en cuanto a visados, pasaporte y todo esto.
Sí, sí, porque de hecho este año han decidido el Reino Unido hacer también, aunque tú tengas la titulación de inglés, te hacen un examen en Madrid de lengua, del B1, y entonces si no lo pasas o si lo pasas y se dilata en el tiempo, entonces te tienen que dar el visado, entonces no, si no tienes el visado tampoco puedes mover nada aquí de lo que es vivienda ni matriculación Pero de aunque tengas un hijos. B2 o un C1 de inglés, ¿tienes que hacer ese examen también? Aunque sea También, para algunos algo, pues nada, un poquito sí. de A ver, poco es nivel. un trámite que te cuesta 200 euros más tener que ir a Madrid y es un requisito Porque los ingleses son así de especiales, ¿no? Vamos. sí, sí. Mm. Y luego el visado sé que les ha costado por persona, creo que son 1.500 euros, más luego tienen que pagar también la sanidad, que aunque nosotros tenemos con DKV Internacional la sanidad privada, que la verdad funciona bastante bien, el Reino Unido te obliga también a pagar su sanidad Perdona que te pública. corte. Una de las últimas preguntas era esta y ya lo relacionamos. Es decir, ¿supone un esfuerzo enorme establecerse allí? ¿Hay ayudas para la mudanza, la familia? Ya aparte, hilando con lo del visado y los problemas y A lo ver, que sí estaba. que supone, hay ayuda, pero tú inicialmente tienes que tener un dinero ahorrado de unos 9.000 euros para poder instalarte, porque la mudanza no se hace efectiva No se abona. hasta que tomas posesión. ¿Qué más? Pues todas las ayudas son una vez que has tomado posesión, pero como tú tienes que dar para el alquiler una señal Claro. inicial, que suelen ser 2 meses de señal, Claro. las altas de todo, Socorre a gastos del interesado. Bueno, sí, parte sí. de. Luego te lo reintegran, pero inicialmente pues tienes que tener un respaldo económico para... Vale, porque hay ayudas para la mudanza allí, pero relacionadas con el traslado de enseres o cosas que se tengan aquí para llevártelas allí, o simplemente como ayuda económica a las viviendas que allí se alquila. No, solo para traslado. No, tú tienes una ayuda por gastos de instalación que si estás en comisión de servicios no te la dan y sí que si tienes la plaza en adscripción, entonces sí que te la dan. Aunque hayas estado en comisión de servicios, yo, por ejemplo, no la he recibido los 2 primeros años y ahora la he solicitado, pero todavía no me la han pagado. Y luego, pues lo que es la mudanza, el resto de ayudas, visado y todo eso, eso corre a cuenta de Ya. cada uno. Eso no te Y, lo y reintegran. para la familia creo que también había algún tipo de ayuda o entraba dentro de esas de la mudanza. Sí, dentro de los gastos de instalación, dependiendo de los miembros que vienen, pues el tanto por ciento es más, Ah, bueno, vale. se va añadiendo, pero bueno, también es más gasto, o sea que Pero eso claro, comer por lo eso. servido. Y deben de irse allí también la familia, es decir, si no se van, no Sí, hay ese tipo de. no, Muy y bien. además una cosa importante, Tony, la familia, o sea, si van a sacar, es que ha pasado muchas veces cuando sacan el billete, no te pagan el transporte low cost. O sea, porque de hecho, por ejemplo, Ryanair no te hace factura, entonces necesitas la factura. Con lo cual, aunque cueste más dinero a lo mejor con British o con Iberia, hay que Para que la sacarlo factura porque luego te la abonen. para que luego te lo abonan, si no te lo abona el ministerio. Entonces, Ah, eso que lo vale. tengan en cuenta. ¿Y todo este tipo de burocracia es fácil tratarla con alguien de allí? ¿Hay algún, o todo es telemático con el ministerio? A ¿O ver, el hay- ministerio da un dossier que está bastante bien, en el que se explica todo y eso se explica. Lo que pasa es que, bueno, pues hay veces que se pasa por alto algunas cosas y bueno, también pues, si te lo recuerda alguien que está aquí, pues bienvenido sea. Pero el ministerio te ayuda en todo bueno, en los visados no, pero en todo lo demás sí. si, Entonces, si pues no, si no hubiese sido el tema del Brexit, no hubiese habido problema con el tema de. O sea, que el Brexit ha supuesto que el esfuerzo económico por el visado sea notable, sí, vamos, que se sí, note. sí. Bueno, pues dos preguntitas más. A ver, ¿puedes enumerar por orden de importancia lo que cualquier docente debe de empezar a preparar hoy mismo? Es decir, lo que has comentado antes, es decir, todo lo que sea normativa de aquí, del cuerpo, evidentemente, donde vas a ejercer allí, y normativa de británica, ¿no? O alguna cosa más, es decir.
No, no, normativa británica no. O sea, ¿no? yo lo que aconsejo, lo primero es olvidarte de toda la normativa de tu comunidad, Ah, totalmente, ¿vale? O sea, olvídate porque interfiere mucho en lo que es el examen. De normativa británica no te tienes que estudiar nada. vale. Porque aparte, a ver, yo cuando he dicho que tienes que saber un poco dónde vas, es pues saber qué tipo de centro es, qué tipo de familias, que son familias mixtas, la mayoría son familias que son segundas generaciones, con lo cual, aunque son españoles, no hablan español. Pero no la normativa, porque si no estás aquí no lo sabes, entonces no te lo van a pedir. No te van a pedir algo a lo que tú no puedes acceder, ¿vale? Pero sí saber, perdona, dime. Por ejemplo, ahora mismo alguien, oye, mañana voy a ponerme a empezar. ¿Por qué empiezo? Qué es lo que, antes de hacer ese curso también que has recomendado al principio? Empiezas O- por la LOMLOE, vamos, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. La o sea, LOMLOE al dedillo. como un inspector, quizá, ¿no? Bueno, Como... sí. Bueno, Y eh, moverse por la página del centro, sobre todo visitar la página del ministerio, porque ahí está actualizada en todo momento y te va diciendo qué normativa va cambiando. Y eso, coger la normativa y echarle horas, y subrayar y esquemas y hacer test. ujú. ¿Hay test por ahí disponibles? De estos tipo, examen tipo? ¿Los hay? Sí, hay libros de test. Lo que pasa es que, bueno, es que no son de vuestros sindicatos, no sé si publicitarlos o. Ajá. Y luego la gente se mueve, hay plataformas de gente que está, mm, que es- de forma altruista, mucha gente, Que lo que no hace, que hace como una cobra especie y de... sí, y van haciendo baterías de test y bueno, pero yo creo que también coger las convocatorias de otros años, ver los test que han salido, que están corregidos, vosotros los tenéis en la página también, están corregidos, y ver qué tipo de pregunta. Y luego, pues los libros que se venden en general de recopilación Ya. de test. Muy bien. Y bueno, ya acabando, a ver, háblanos un poco dentro de lo que puedas del sueldo, nivel de vida y qué opinas de las retribuciones que a día de hoy se obtienen como docente en el Reino Unido y relacionándola un poco con el nivel de vida de allí o con los gastos que supone, pues eso, todos sabemos que Londres es muy caro en comparación con Mm. España y qué opinión nos puedes dar. A ver, lo que es el sueldo es muy relativo porque depende de tus trienios, tus sexenios, los años de servicio, con lo cual ninguno ganamos lo mismo, o sea, es muy relativo. El gasto aquí es muy grande. Yo, por ejemplo, os digo que vivo en una casa de 40 metros y me cuesta 2.000 libras el alquiler. Guau. Sí, el transporte es caro, la comida es cara, o sea, Londres es caro. Por eso también pues Sí, sí, tienes sí. una extranjería que es para poder Claro. hacer frente al gasto. Se puede vivir, se puede ahorrar un poco, eh, y yo creo que sí que es adecuado y al gasto que tenemos. Sí que es muy importante, aunque sean a lo mejor casas más pequeñas y peores casas, el vivir cerca del centro, porque lo que es el transporte público funciona muy bien y funciona muy mal. Ahora estamos metidos en huelgas continuas y tienes que llegar al centro. Da igual que haya una huelga, aunque tengas que estar una hora andando, tienes que llegar. Y Entonces, sale rentable en el centro o sale rentable, has dicho? a ver, sale rentable, ahorras un poco, pero para mí, a ver, la parte económica es importante relativamente, es la Pero es que vivir experiencia en el más. centro a lo mejor está bien comunicado, pero será tan caro que no sé si compensará con vivir un poquito peor situado. Depende también donde esté situado el cole o el A instituto. ver, el colegio está en Notting Hill, que es una zona cara, está en Portobelo, pero que con el sueldo puedes vivir perfectamente, o sea que bueno, pues lo que entra sale y sobre todo es la experiencia más que la parte económica. Muy bien, pues nada, solo ya ahora ya lo último que se me ocurre, diferencia entre, lo explicaré luego, entre comisión, estar de comisión en el exterior y obtener la plaza, corrígeme si me equivoco, es que no llegas a ser los seleccionados a las plazas que hay y que bueno, luego
se puede obtener un destino en comisión de servicios, que la pregunta de mucha gente es a quién le dan la comisión, es decir, va ordenado por un Mm. ranking, ¿sí? Sí, a ver, tú puedes, como he dicho, pasar el test, incluso pasar la entrevista, pero por una décima, como es mi caso, no tener la plaza. Entonces, primero estás escalafonado con los que hemos pasado test y entrevista, después los que han pasado solo el test y ya por último los que no han pasado nada. ¿Quién tiene opción a comisión? Pues en primer lugar, los que han pasado las dos partes y luego, vale. Cuando se han adjudicado las plazas, las plazas que salen en comisión son plazas que, a ver, los centros cuando solicitan las plazas ahora para noviembre, hacen como una previsión del alumnado que se va a matricular, pero en realidad no sabes qué alumnado va a estar matriculado hasta julio, que acaba todo el periodo de matrícula. Y entonces los centros dicen, vale, me habéis dado tantos profesores, pero resulta que es que tengo 30 alumnos más, voy a necesitar otro profesor. Entonces sacan Pero las no, comisiones. pero no suelen ser muchas plazas en comisión, ¿o sí? No, bueno, sí, no depende de los centros. Pues en el Reino Unido aquí pues ha habido durante 2 años, por ejemplo, de infantil, 2 plazas en comisión, de primaria también 2 o 3. Donde más hay en comisión es en Marruecos, normalmente. Y, Vale. es y la tienes que solicitar, Que quieres que te den una plaza en comisión. Pero sí. ¿hay algún listado Sí, es un listado publicado? público que sale en la página del ministerio, donde va saliendo donde ha salido publicada la convocatoria, ahí va saliendo todo. O sea, es un proceso transparente y tú te ves en el listado, tú tienes estos puntos y tú sabes que vas a poder optar a esta comisión. Y es todo público, o sea, que no. Pues nada, Belén, como han puesto pocas preguntas, te robo 2 o 3 minutitos más hasta que tú me digas aquí en el chat de Vale, YouTube y a ver vale. si podemos contestar alguna. A ver, es que esto sube, baja. Ahora. Eh, a ver. Bueno, aquí la pregunta está. ¿Tienes algún tipo de beneficio económico o alojamiento gratuito por ser docente allí por parte del Estado español? No, Y evidentemente no, ¿verdad? no, no. Tienes las ayudas y ya cada uno, como has dicho tú, hay que buscarse la vida lo antes posible en verano, Mm, ¿verdad? exacto. Sí. Bueno, quiero solicitar, bueno, profesores visitantes, esto no tiene nada que ver, pero he visto que Estados Unidos puede dar clase, nada, esto luego lo contestaré yo. En la entrevista, madre mía, esta pregunta. Eh, dice alguien que si se miden objetivamente los 15 puntos o es libre de asignación o decir, digamos que como que sospechan un poco de la entrevista, como que si Yo, hay... yo te digo que no, porque lo creemos todos, que ellos tienen una plantilla, igual que en las oposiciones, porque tú los ves que van Ajá. marcando los tics. O sea que yo creo que es objetiva, porque además la nota es por décimas, o sea, no es, a este le voy a poner un 12, no, es que igual es 12,3, o sea, pues igual que en un tribunal de oposición. Claro, ¿no? Si al fin... Mm. Bueno, ¿para qué tipo de especialidades suelen salir? A ver, ¿para qué tipo de especialidades suelen salir estas plazas de docente en el exterior? ¿En qué países? Evidentemente, infantil, primaria, secundaria, escuelas oficiales de idiomas. Bueno, ahora lo explicaré yo en la convocatoria. Y el nivel de inglés o de idioma local es un B2 para Reino Unido, lo que yo tengo entendido. Otros países incluso piden un C1, que es lo que a No, mí de hecho. no, al revés, en todas partes piden B2, excepto aquí, que hasta el año pasado era C1 y sin embargo este año en la convocatoria ha salido B2. Era Ha el único salido. país que pedía C1 y este Ajá, año han pedido ostras. B2. Sí, Pues qué raro que hayan bajado el listón. Qué raro. ya. Mm. Bueno, pues más accesible para algunos. Mira, un amigo mío que se llama Florian dice, hola Tony, hola Belén, he llegado tarde. Ah, bueno, pero dice, una pregunta, ¿cómo se consigue el temario para las preguntas de tipo test y para las entrevistas y los casos? Para las entrevistas y los casos no hay temario, o sea, si Ya, quieres claro. buscar en internet hay colgadas cosas y hay libros de gente que ha escrito, bueno, el típico, el de Palazón, que es el que yo no lo tengo, ¿eh? Yo no me, Mm. no me, no me preparé con el libro de Palazón, pero mucha gente pues se prepara con él y hay algunos tipos de entrevistas.
Pero es que es como he dicho al principio, insisto, tienes que ser tú mismo y tienes que, pues, que realizar la práctica docente que haces día a día en España. O sea, es que no es otra cosa más que demostrar, pues, que eres capaz de cumplir. Y lo que he dicho, olvidarte de lo que es tu comunidad y de que saber que eres embajador de España y que estás al servicio de Sí. España y Mm. Vale, esta sí que también la puedo contestar yo, pero bueno, si obtienes plaza fuera, ¿pierdes tu plaza en tu centro de referencia? En sí. comisión de servicios, no, pero ahora en tu caso que acabas de sacar la plaza, la pierdes, pero luego podrías volver a... ¿Puedes volver cuando quieras a Valencia? A ver, luego, pregunta de test, que la suelen preguntar también. A la Claro. vuelta tienes derecho preferente a zona y territorio, digamos. O sea, yo, por ejemplo, que estaba en Valencia, pues tengo derecho preferente a pedir en Valencia. Pero, por ejemplo, imagínate que este año decides, oye, el año que viene, que no es, imagino que no, porque es una... Quiero volver, No, podrías, o son 2 años obligatorios allí, ¿no? a ver, son 2 años, te evalúa la inspección, 2 años te evalúa la inspección y luego ya los 2 últimos años. Entonces, Hasta 6. antes hasta 6. En el caso de asesores, 5. Antes de que termine el primer trimestre del segundo año, si no quieres renovar, tienes que comunicarlo. Si decides por causas personales o causa mayor no continuar en tu tercero, pues lo tienes que solicitar al ministerio, pero muy justificado. Entonces, a Ah, ver, o es sea, que que no es una cosa que sea sencilla de volver así porque así de un día para otro, vamos. no, 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 porque conlleva mucho Claro. el haber aceptado esta plaza. O sea, que la gran mayoría se queda allí los 2, 4 o 6 años, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo que conozco se queda a los 6 al final. Es 6, verdad que claro, claro. al principio es duro y dices, uff, yo no voy a aguantar 2 años. Y venga, voy a seguir. Y al final haces los 6. Muy bien. Y bueno, ¿qué tipo de certificaciones son válidas para acreditar el nivel de inglés? Eso lo explicaré y aparece en los anexos de la convocatoria. Y yo creo que poco más. ¿En qué parte salen más plazas? Aparte de Reino Unido, también sale la convocatoria. Eso lo pasaré a explicar. Y nada, pues ya te hemos robado bastante tiempo, Belén. Muchas gracias por la atención. Posiblemente alguna pregunta que nos surja o me pasen no la sepa contestar y a lo mejor te la vuelvo a preguntar a ti. Y nada, pues muchísimas gracias por Bueno, haberte robado este tiempo y habernos contestado estas vale. cosillas. Bueno, pues nada. Pues gracias a vosotros. Lo que See necesitéis, you ya me later, next decís. time. Vale, see you. Venga, hasta luego. Adiós, Bye. adiós. Adiós. Bueno, pues si se me oye a mí, los que hayáis quedado aquí, esta charla o entrevista se va a quedar grabada y ahora pues vamos a pasar a explicar un poquito la convocatoria. Somos poquitas personas, pero vamos, como he dicho al principio, no tiene mucho misterio y vamos a ello. A ver, la convocatoria, como sabéis, salió hace unos días, concretamente el 9 de noviembre se publicó y está en la web del ministerio, todo el mundo tiene acceso a ella. Ponéis docentes en el exterior y el primer resultado que sale en la página del ministerio, que está bastante bien explicado todo. Hay un listado, hay un enlace a listado de preguntas frecuentes y bueno, yo me he atrevido a resumirla un poco por encima en vez de estar aquí pasando todo el rato con el ratón para arriba y para abajo. Y bueno, voy a ir un poquito despacio, pero sin detenerme mucho, salvo las preguntas que me vayáis diciendo. Y si alguna se queda en el tintero o no la sé, pues para eso está mi correo, tony@ampevalencia.es y en unos días o en cuanto pueda, pues os iré contestando. Bien, pues nada, las plazas de este año son 168 plazas y lo primero que hay que tener en cuenta es, pues eso, los requisitos generales. Uy, esto me va demasiado. Los requisitos generales de participación. Bien, estos requisitos están regulados en unos reales decretos y hay que concretar que los centros a los que vamos son centros como el de Belén, que son de titularidad español, algunos son de titularidad mixta
y otros son lo que se llaman secciones o agrupaciones españolas que también están en suelo extranjero. Bueno, pues aquí pone el Real Decreto y la orden que regula todo esto y el convenio de las escuelas europeas. Vamos a pasar, como he dicho, lo primero a los requisitos generales. Los requisitos generales de la convocatoria es sí o sí impepinable contar con 3 años de antigüedad como funcionario de carrera en servicio activo. No vale estar en excedencia, hay que estar en activo. Importante, en el cuerpo por el que se participe, ¿de acuerdo? Si yo quiero ejercer de docente en el exterior en secundaria, pues estar mínimo 3 de carrera y estar en servicio activo. Bien, como he dicho, hallarse en situación de servicio activo y bueno, haber completado también 3 cursos académicos completos en España como funcionario. No tener ningún tipo de condena contra la libertad sexual y todo esto ha de estar en orden antes de la fecha de presentación de solicitudes, es decir, hasta el fin del plazo de presentación de instancias, pues se tienen que tener estos requisitos generales. Vale, el plazo de presentación pues va a ser este año es desde el 10, desde el día siguiente en que se publicó en el BOE la convocatoria hasta final de mes, hasta el 30 de noviembre, quedan 11 días. La forma de presentación es solo telemática y todo el mundo hoy día ya, si no tenemos identidad digital, pues está un poquito fuera de juego, off-site, como dirían los ingleses. Es decir, hay que intentar en la página del Ministerio darle directamente a la pestañita de acceso al servicio online y ahí se tramita la solicitud con certificado digital preferentemente. Yo no he pinchado, pero posiblemente con clave permanente también dejen. Lo más fiable, el certificado digital. A ver si alguien tiene alguna preguntita por aquí. Voy a ver. Mm, lo del tema económico, sí, bueno, pues yo he pensado que luego lo puedo contestar. Os puedo enviar pues, un anexo donde aparecen las tablas de retribuciones, sobre todo del complemento de extranjería, que es lo que hace atractivo esto de irse al exterior. Pero vamos, ahora sí que puedo decir que una profesora, una maestra de primaria en Londres está por encima de los 6.000 euros, bastante por encima, por lo menos en el curso 21-22 y este año imagino que estará igual o un poco más. Así que merecer la pena merece. ¿Es todo muy caro? Sí, pero yo creo que da para vivir holgadamente y para ahorrar bastante. Ya depende de cada uno. ¿Vale? Y mínimo 3 años como funcionario de carrera, exacto. Sí. A ver, ¿quién más pregunta de este tema? Sí, 6.000, 7.000 euros, exacto. Florian, llevas toda la razón. Lo que pasa que no me he atrevido a decirle, oye, dinos al céntimo cuánto gana uno, cuánto ganas tú o en qué gastas. Yo creo que era un poquito más personal, un poco más íntimo. Seguimos explicando la convocatoria, ¿vale? Sí, sí, José María, eso es. Ganan bastante, pero hay que currárselo e irse allí, ¿eh? Son como embajadores. Venga, seguimos para Bingo contando que el registro a los archivos PDF máximo, los archivos que no pesen más de 10 megas. Y bueno, como he dicho en el enlace de acceso al servicio online, es tan sencillo como dejarse guiar por ese aplicativo y todo debe ser por medio electrónico, así que escaneado PDF y bueno, es que no tiene más que cualquiera que haya hecho cualquier trámite, un concurso, una oposición hace poco, ya todo es telemático. Bien, lo que sí que debemos de tener preparado para subir antes del 30 de noviembre, en el momento que pinchemos al enlace de la solicitud, es la hoja de servicios, la oficial, no una que no tenga validez, una oficial. Habrá que pagar la tasita esta porque la de Ovidoc, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, no tiene validez a efectos de presentar en este tipo de inscripciones. Así que habrá que solicitar una hoja de servicios actualizada. Luego, certificación donde conste el cuerpo en servicio activo, ¿vale? Esto también hay que pedírselo a la Consellería. Y bueno, pues si autorizamos a la Administración a que consulte nuestros datos penales o sobre delitos sexuales, también hay que marcar una casilla. Toda esta documentación está expuesta o está enumerada en el anexo 2, ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues el conocimiento del idioma dependerá también del país donde vayamos. Antes hablando con Belén, parece ser que con un B2 este año ya se puede uno
ir al Reino Unido, pero yo tenía entendido que el año pasado también. Parece ser que el año pasado pedían un C1, no me acuerdo de la convocatoria. En la convocatoria lo pone el requisito de los países a los que queremos ir, el idioma y el requisito, y también las titulaciones que podemos entregar que cumplen con este requisito. Bien, luego pues habla un poco del tema de los que son profesores catedráticos que no fueron admitidos, pues no tendrán los que no tendrán que documentar el conocimiento del idioma. Esto está mal, esto es la convocatoria anterior, la del 2021, ¿vale? Porque esto ya lo tenía preparado el año pasado y este año es los que participaron el año pasado, profesores y catedráticos, no tienen que documentar el conocimiento del idioma si ya lo hicieron el año pasado. Y bueno, no se tendrá en cuenta aquellos que no aporten el requisito del idioma. Uy, 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 se me ha ido esto. Mm, mm. Seguimos explicando un poco la convocatoria. Vale. Los órganos de selección, aquí no creo que nos debamos de detener. Y en las listas provisionales y definitivas, bueno, pues todo aparece, está todo publicado en la web del Ministerio, que como he dicho es bastante clara, sencilla de entender y está todo bien a la vista para que nadie se líe. Así que refrescando la página del Ministerio, conforme van pasando estos meses, uno puede estar al día. Y si sois de AMPE, recibiréis algunos mensajes a lo largo de estos meses. Novedades, cursos de formación bueno, fechas previstas de publicación de listados de admitidos. Bien, habrá pues, un listado provisional, luego se podrá reclamar y aparecerán las listas definitivas que serán los que puedan presentarse a las pruebas que hemos comentado antes con Belén. Seguimos, la fase general es la que hay que pasar, es un corte, que esto sí que es sencillo, digamos que hay que intentar puntuar para obtener mínimo 2 puntos y acceder a la siguiente fase, que es la fase específica. Esta fase general está explicada en el anexo 1, ¿vale? Y bueno, pues es una serie de requisitos que piden y que van sumando, bueno, que con 2 puntos ya podríamos acceder. Esta fase es sencilla. Siguiente, la fase específica que también la hemos comentado un poco con Belén. Bueno, pues es una prueba escrita que constará de 2 partes y serán ambas obligatorias y eliminatorias. Es decir, esto está explicado en el anexo 3 y es lo que hemos estado hablando, el test de preguntas, la batería de preguntas y luego el supuesto práctico con las preguntas relacionadas con el supuesto o de otro tema relacionado con lo de ejercer de docente en el cuerpo donde hemos solicitado participar. Ambas partes se hacen el mismo día, pero luego se tiene que ir otro día a leer, según nos ha contado Belén. ¿De acuerdo? A ver si hay alguna pregunta. ¿Solo es para funcionarios de carrera, interinos nada? Exacto. Esto a convocatoria es solo para funcionarios de carrera. Sí, mínimo 3 años. Requisitos generales. Bien, bueno, la batería de preguntas o el test son de 60 y son contenidos previamente teóricos y transversales y que, bueno, en el anexo 4 aparece todo lo que ha dicho Belén que es susceptible de preguntarse. Como es tipo test, todas las preguntas tienen el mismo valor, etcétera, etcétera. Una prueba objetiva estándar de toda la vida. Una horita y la segunda parte es uno o varios supuestos prácticos que los hemos comentado con Belén y bueno, relacionado con lo que vamos a ejercer allí. Así que es un supuesto práctico parecido al de las oposiciones que todos habremos hecho, que será concretar la manera de actuar en un caso en concreto, pues contextualizado posiblemente en suelo extranjero o donde nos pongan, en la situación que nos pongan. Esto todo está especificado en el anexo 4. Como aquí dice, en este resumen, en la convocatoria está todo bien explicado y son los anexos los que, digamos, especifican o detallan más toda esta redacción de lo que consiste esta fase específica. Este supuesto consta de 2 horas, ¿vale? Y es necesario alcanzar 2,5 puntos sobre 5. Bien, también quienes hayan superado la primera parte de la fase específica, es decir, el test, pasarán a la lectura de la segunda parte, como ha dicho Belén, en sesión pública, cuyos miembros puedan plantear durante un máximo de 20 minutos cuestiones, es decir, nos pueden hacer una entrevista. Esta es la famosa entrevista.
tanto con el contenido como el perfil profesional, es decir, relacionado con lo que vamos a ejercer de allí. Así que es importante pues buscarse un poco la vida, que antes me han preguntado o han preguntado en el chat si hay libros o test publicados o alguien, pues yo creo y lo veo esto, ahora que no se escucha Belén, porque me da también un poquito de reparo, lo veo un poco privado, poco accesible esta convocatoria, un poco en el aire, no veo que haya mucho material, yo no sé si es porque hay que buscarlo bien o hay que irse pues a gente que prepare de alguna manera a nivel nacional pues que haya pasado por este proceso. No lo sé, me queda un poco en la duda, pero ya sabéis que desde AMPE o por mí, pues si me preguntáis algo a lo largo de estas semanas, meses, intentaré pues recabar información sobre dónde se pueden conseguir apuntes, preguntas, situaciones de examen, aunque en la página del Ministerio, como ha dicho Belén, sí que nos hay colgados bastantes test de otros años corregidos también, ¿vale? Y bueno, la segunda parte de la fase específica, lo que hemos dicho es supuesto, una parte de esa fase, a ver, la segunda parte de esta fase se valora de 0 a 15 puntos, es decir, este supuesto siendo necesario alcanzar el 50% para superarla, es decir, que hay que aprobar mínimo llegar a la mitad de estos 15 puntos. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, pues ya sería cómo se resuelven los empates. En primer lugar, el primero sería el que más puntos saque, ese ranking evidente. Luego el que más puntos tenga en la fase general, la de cumplir los requisitos. Y luego el último lugar, el desempate, sería haciendo caso a la mayor puntuación en cada uno de los apartados de la fase general. Es decir, los primeros apartados tienen más importancia o más peso para poder establecer este desempate. ¿Qué más? Pues resolución del concurso, bueno, esto ya cuando se publican los resultados se puede reclamar. En las escuelas europeas pues hay otro tipo de normativa. Y bueno, pues también hemos comentado un poco en la entrevista que aquellas vacantes que se queden libres se pueden pedir en comisión de servicios, hay que hacerlo de manera voluntaria y hay que cumplir los requisitos para el puesto que quede por cubrir. Nuestra compañera, Belén, ha estado allí 2 o 3 años, creo que 3 años en comisión de servicios, hasta que este año por fin lo ha conseguido y ha obtenido esa plaza de maestra en el exterior. Bueno, pues mira, aquí hablando de lo que me habéis preguntado antes, estos puestos podrán ser cubiertos por personal funcionario en régimen de interinidad según lo previsto por la que se regula. Uy, ya se me ha ido esto otra vez bastante hacia arriba. Perdonar. A ver. Que le he dado demasiado. Aquí a ver si lo consigo. Mm, a ver, a ver, a ver. Ya estamos llegando. Bueno, pues el desempate, la resolución y lo que estábamos viendo de los interinos. Si no lo dejamos aquí claro, cualquiera me lo puede preguntar por correo, acordaros, lo he dejado ahí en el chat de YouTube, tony@ampevalencia.es. ¿Y qué más? Pues se propondrá a la Secretaría de Evaluación de estas comisiones, claro, y como dice Belén, dicen que es un proceso transparente, que hay unas listas de los mejor situados o los que cumplen el perfil. Luego el curso de formación, que también lo hemos hablado con Belén, y es telemático, así que no hay que desplazarse a Madrid. Y bueno, luego pues eso, aceptar la plaza, rechazarla o incorporarse otra vez aquí en ese concurso de traslados con derecho preferente por haber prestado servicios en el extranjero, que también lo hemos comentado con Belén. Aquí también está regulado el régimen económico. Bueno, pues aquí está en la convocatoria todo lo que hay que tener en cuenta para hacerse un cálculo. En AMPE contamos con unas tablas retributivas donde se puede ver a simple vista, dependiendo del destino, el país al que podemos ir, lo que se cobraría. Por un lado, hay varios
conceptos, una nómina sueldo base y luego ya pues el concepto de extranjería y luego las ayudas por mudanza, por familia. Hay varios conceptos que aquí mejor que los veáis, pues si me los pedís por correo os lo hago llegar. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, importante pues haceros una idea. El Reino Unido será de los países que más paguen, pero bueno, en otros países como Marruecos el alojamiento es bastante gratuito. A lo mejor no pagan tanto como el Reino Unido, pero lo que es a nivel económico dicen que el ahorro es mucho más notable o la gente allí pues no gana mucho más y tiene más poder adquisitivo en proporción al nivel de vida. ¿De acuerdo? A ver si hay alguna pregunta. Sí, poco transparente, opaco. Bueno, seguimos a ver si podemos explicar lo que queda de convocatoria. El personal que esté adscrito a las escuelas europeas, bueno, pues tiene derecho a percibir el presupuesto del Ministerio de Educación y el presupuesto de las escuelas europeas, que también difiere un poco de los que son centros de titularidad española. Pero vamos, no hay que preocuparse. Lo primero es conseguir una plaza y ver en los anexos las plazas cuáles son y dónde son. Y luego ya, dependiendo de dónde me toque, puede ser o escuelas europeas o centros de titularidad española como el de Belén. Y bueno, pues, ¿qué más? Recursos, aquí los anexos, importante que le echéis un vistazo a los anexos, ¿vale? En el anexo 1 aparece pues las plazas que hay para catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, escuelas de idiomas y profesores técnicos de formación profesional. En el anexo 1.1 los centros, en el 1.2 las secciones españolas en centros extranjeros, 1.3 escuelas europeas y 1.4 pues estas agrupaciones de lengua y cultura españolas, que ahí ya me pilláis, eso supongo que será pues algo similar, pero no tendrá que ser exactamente igual que un centro ordinario como el que está Belén. Si alguien tiene alguna duda en concreto de algún centro, pues me la podéis hacer llegar a tony@ampevalencia e intentaré entre mis compañeros de AMPE Nacional y algunos compañeros que conozco en el extranjero, pues eso, resolverosla y contestaros. Bien, luego en el anexo 2 están las plazas que hay para maestros. Evidentemente se desglosan dependiendo de los centros, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Y bueno, en el anexo 2 aparece el baremo de plazas para funcionarios en el exterior. Cada mérito alogado solo podrá ser valorado por uno de los apartados de este baremo. No se puede baremar un mérito dos veces, evidentemente. El anexo 3 es lo que se valora, es decir, todo lo que tenemos que preparar para afrontar esta fase específica, este test y este supuesto práctico, que bueno, sería un poco denso pararse a explicar punto por punto y que habría que conseguir, pues eso, una batería de preguntas o hacer el curso de formación o pues eso, los apuntes de alguien que haya estudiado bastantes veces y que los tenga bien y que bueno, algún día intentaremos seguir trabajando para poder hacer un curso aquí en AMPE Valencia o simplemente poneros el enlace al curso que se hace de AMPE Nacional, ¿vale? Que ahora mismo no sé las fechas, pero si alguien está interesado, que me ponga en el correo pues, que está interesado en hacer ese curso y le diría pues cuándo se hace y el lugar de celebración y demás. Y bueno, pues en el anexo 4 pone aspectos que podrán ser propuestos por la comisión, es decir, aquello que te puede preguntar el tribunal en esa entrevista. Y bueno, en el anexo 5, pues los certificados, es decir, si son de la EOI, si son de Cambridge, de Oxford, de Trinity, de Pearson, los que valdrían o están reconocidos para acreditar el requisito del idioma. Y luego en el anexo 6, pues a la hora de rellenar la solicitud, pues tener en cuenta los códigos del cuerpo, primaria, secundaria, infantil, escuelas de idiomas, profesores técnicos, los códigos de los idiomas, es decir, si piden un B2, un C1, un B1, etcétera, los de las especialidades, primaria, educación física, matemática, lengua castellana, etcétera. Y bueno, pues en el C1 aparecen pues los que serían ya catedráticos y profesores de enseñanza secundaria con el código 0511. Bueno, eso lo veréis en el último anexo, ¿vale? En el anexo 6.
Y ya creo que con esto y un bizcocho hemos acabado. Perdonad que os hable así un poco como un robot, pero vamos, yo creo que lo más importante de esta convocatoria está explicado. Me vuelvo a poner a vuestra disposición y bueno, pues muchas gracias, Florian, por la parte que me toca, intentando pues eso, ayudar un poquito y poneros en contacto con la gente que se ha ido fuera, que ha pasado por ahí, y los que me conocéis personalmente, que si me pedís algo, intentaré haceros llegar la información de las fuentes más cercanas posibles para que os puedan servir si os animáis a iros al exterior. ¿Y qué pasa si no está vuestra especialidad? Pues que si no está vuestra especialidad, tendríais que cumplir los requisitos de otra para poder participar, ¿vale? Eh, es que a lo mejor de todas las especialidades no está. Si quieres, pónmela por correo y lo consulto y bueno, pues te contesto con lo más rápido posible y te haces una idea. Pero si no está, tendríamos que intentar pedir por otra especialidad y dudo yo si al no ser funcionario de carrera de esa especialidad podrías optar. Pregúntamelo si quieres por mail. Bien, pues nada, se quedará grabada esta charla que ha empezado con la entrevista de Belén, de la maestra docente en el exterior en Londres. Y bueno, si es necesario, volveremos a hacer otra charla a lo largo del curso que queda y estaros pendientes a la web de AMPE y a las listas de difusión y cualquier cosa, tony@ampevalencia.es. Bueno, pues un placer y nos vemos pronto y si alguien se anima, ya sabe. Venga, un saludo.